Shabbat Shalom para todos. ¿Cómo están en este Shabbat? En esta ocasión estamos en la tarde, así que bueno, sean todos bienvenidos a esta transmisión, en este tiempo especial en que el Padre nos da la oportunidad de tener este día, nos da el privilegio, nos da el privilegio de poder estar en este día, ¿no? Nos llama a estar, a subir a este día apartado y verdaderamente, usando siempre la palabra, somos privilegiados. Qué bueno poder separar este día de Shabbat. Así que sean todos bienvenidos a esta transmisión, a este tiempo especial donde, como decimos desde que comenzamos este ciclo de estudio de las escrituras, estudiamos acerca de lo que le llaman la Hafdarot o la Hafdará, que es la conclusión y es tomada la sección de los profetas, y también el Brit Hadashah. Pero para esta ocasión, siempre nos centramos en lo que hablan los profetas acerca de estas porciones de la Torá que están separadas en 54 estudios, 54 porciones, ¿no? Así que bueno, vamos a reflexionar un poquito en lo que nos compete este día, en este Shabbat. Tenemos dos porciones para estudiar. Así que tenemos la Parashá Hareimot y Kedoshin que están juntas, ¿no? Así que tenemos doble porción para este Shabbat y cada una con su énfasis. Obviamente que creo que si de algo nos hablan las dos porciones es de que debemos ser un pueblo apartado, ¿no? Así como en una palabra, en una conclusión muy simple, ¿cómo podemos explicarlo, no? Y de hecho la porción de los profetas, la sección de los profetas, nos va a hablar un poquito de esto. Así que vamos a ver directamente lo que habla la Hafdará, la sección de los profetas para este día, que de hecho, aunque es muy corta, ¿por qué digo muy corta? Porque tenemos la Hafdará que corresponde a la Parashá Hareimot, que nos está en Ezequiel, capítulo, ya les digo, 22, Ezequiel,
capítulo 22, quiero nombrarlo un poquito, pero cuando tenemos dos porciones, cuando estudiamos dos porciones juntas, recordemos siempre que la que se va a leer o se va a estudiar es la Haftará de la segunda porción de la Torah. O sea, ¿cómo sería en este caso? Tenemos a Harei Mod, tenemos Kedoshin, la Haftará que va a ser nuestro estudio, en la cual nos vamos a centrar para este Shabbat, va a ser Amós, capítulo 9, del versículo 7 al 19. O sea que tenemos pocos versículos, creo como 8 versículos, muy pocos, donde nos vamos a centrar, ¿no? en lo que tiene que ver con la porción de los profetas para este día. Sin embargo, Ezequiel capítulo 22, que es la Haftará de la porción a Harei Mot de este Shabbat, que nos corresponde para este Shabbat, también nos va a ilustrar, porque recordemos que la Haftará lo que hace, la sección de los profetas, es hablarnos en aquellas instrucciones que nos habla la Torah, que nos habla la instrucción, las porciones que estudiamos cada Shabbat. En la Haftará vemos cómo el pueblo, es como decir, no fue por el camino que debía ir, se desvió o se volvió para la adoración de otros dioses, entonces hicieron lo contrario a lo que dice la instrucción. Entonces, cuando estudiamos un mandamiento en la Parashá, por ejemplo, a Harei Mot, como Kedoshin, lo que vamos a ver en la Haftará es cómo el pueblo hizo mal ese mandamiento que Dios está mandando al pueblo. Y también hablando de esa conexión que puede haber, ¿no? Porque hasta aún el Rab Shaul se inspira mucho en lo que es en el profeta Ageo y Amós para hablar en los tiempos de Yeshua, en los tiempos del primer siglo del segundo templo. Entonces, vamos a situarnos un poquito más porque esta profecía que va a dar Amós es muy interesante, pero antes de ir allí a nuestro punto, tenemos la Haftará de Ezequiel en el capítulo 22, donde nos habla del versículo 1 al 19, nos está hablando acerca de todos los mandamientos en los cuales Israel erró. Y quiero leerlos rápidamente y nombrarlos así para que después sí vayamos a Amós capítulo 9 y de ahí podamos cerrar la idea, porque si dijimos que en las dos podemos decir que lo que Dios está pidiendo a su pueblo, que sea un pueblo apartado, que Dios está hablando de un pueblo que va a estar separado, veamos un poquito lo que el pueblo hace, que va en contra de lo que, en cierta manera, Dios está diciendo. Entonces, veamos Ezequiel capítulo 22. Vamos a ir a el versículo 5. Dice: las que están cerca de ti, las que están lejos, se reirán de ti, amancillada de nombre y de gran turbación. Versículo 6, y miren lo que hace Israel. Dice: he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Estamos hablando de los príncipes de Israel, no estamos hablando de los pueblos paganos. Prestemos atención porque esto trae conexión con los mandamientos que nos está hablando las porciones en esta ocasión. Dice el versículo 7, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno se contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Adonai el Señor. Y ahí empieza una serie de... va a hacer expresiones, ¿no? Expresiones. El versículo 13 dice: he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que comiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Adonai, he hablado y lo haré.
te dispersaré por las naciones, te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Adonai. ¿Por qué leo esto? Que es la porción de los profetas para la Parashá Harimot, la primera. Obviamente la estamos leyendo, la estamos estudiando en este Shabbat. Siempre nos detenemos en la segunda, pero quiero leer esta porque en realidad está muy relacionada con la segunda Hafdará, o segunda sección de los profetas para Kedoshim. ¿Por qué? Porque en realidad lo que va a hacer es que nos va a ilustrar la condición en que estaba el pueblo, nos está mostrando un poquito acerca de las abominaciones de Israel, de lo que estaba pasando. Ya leímos todo esto, tremendo todo lo que hacen, están profanando los Shabbat, están yendo en contra de las disposiciones que estamos estudiando en las porciones anteriores, en esta, acerca de la Nidá, acerca de... Está hablando acerca, muy importante esto, problema de Israel, tanto del sur como del norte, y es que ellos despreciaron al padre, a la madre, al extranjero, el huérfano y a la viuda no tuvieron en cuenta, o sea, no se ocuparon, ¿no? Y este es un grave problema, y esto viene a ser ahora como por decir así, una de las causas de los exilios, tanto del reino del norte como el reino del sur. Vamos directamente a Amós, capítulo 9, versículos 7 al 19, donde nos va a hablar acerca al 15, de 7 al 15, donde nos va a hablar acerca de nucleando a estas dos porciones de la Torá y también las dos secciones de los profetas. Porque aquí hay una profecía y vamos a ver quién es este profeta Amós, en qué tiempo está hablando, está dando esta profecía, quién era, cuál era su contexto, qué es lo que estaba sucediendo, para situarnos un poquito y entender qué es lo que está sucediendo cuando él está dando esta palabra. Primero, ¿dónde nació? ¿Para quién era entregada la profecía que él está dando para nuestra ocasión? Y también, muy importante, lo que está hablando acerca de los finales, porque esta profecía de Amós lo que nos va a relatar acerca del final de Israel, de lo que Dios quiere hacer con Israel. Siempre, en cada sección de los profetas, en cada Hafdará, lo que nos va a hablar acerca de esa restauración, de esa palabra que va a traer esperanza a Israel, ¿no? Esa, como se dice, esa restauración futura, eso es lo que Dios tiene pensado con Israel, a pesar de su transgresión, a pesar de lo mal que estaban haciendo, Dios tenía respuestas. Recordemos que la sección de los profetas, o sea, los profetas en el Tanaj, en lo que se le llama el Antiguo Testamento, ellos están indagando, como dice Pedro, ¿no? Primera de Pedro, si no me equivoco, se los voy a leer. Y quiero que tengamos presente esto, porque si nosotros tenemos presente acerca de este texto, de lo que Pedro dice que hicieron los profetas, vamos a tener una idea clara que ellos no lo veían como nosotros, a lo que ellos están indagando, profetizando, ellos buscaban como respuestas. Que nosotros hoy muchas de esas respuestas las podemos tener más claras porque tenemos el Brit Hadashah o el pacto renovado, tenemos conciencia de lo que pasó o tenemos historia de lo que sucedió en los tiempos del primer siglo con Yeshua, los discípulos y aún de los tiempos que avanzan hasta llegar a según el calendario gregoriano, en el 2023, donde estamos hoy situados, encontrados, como queramos llamarlo. Entonces, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, muy interesante porque estábamos en estos días con mi esposo hablando, meditando acerca de este texto, acerca de qué pasaba por la mente de los profetas a la hora de dar las profecías, a la hora de lo que ellos estaban quizás visualizando, viendo en su contexto, lo que estaba pasando. En un momento no tan fácil, cuando los profetas están hablando de un pueblo, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, el norte y el sur, un pueblo que había perdido su enfoque en cierta manera, casi en un sentido general, no en todos,
Pero para esto, la profecía de este día que vamos a estudiar o vamos a ver de Amós nos va a aclarar un poquito qué es lo que está sucediendo con el pueblo y cuál es la idea de Dios. ¿Cuál es la idea que tiene a la hora de entregar esta palabra? Y es como mostrar la intención de Dios a la hora de esos exilios, a la hora de toda esta crisis, podríamos decir, estos problemas que estaba viviendo el pueblo. Y en la profecía Amós está hablando de una manera fuerte, como vimos en Ezequiel, le está diciendo al pueblo que se vuelva porque están haciendo mal. Pero sin embargo, en el libro de Amós está mostrando un poquito la idea de Dios, lo que Él quiere hacer. No siempre entendemos lo que Dios quiere hacer. Y los profetas parecía que por ciertos momentos, aún dando esas profecías, esas palabras, quizás en la totalidad, tengo un tecito por acá, no podían entender la intención de Dios, lo que Dios estaba haciendo. Ahora sí, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Vuelvo a leérselo, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, indagaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Ruach de Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A esto se les reveló no para sí mismo, sino para nosotros. Recuerden que esto está diciendo Pedro, lo está diciendo para ellos. Imagínense, si Pedro está pudiendo entender a los profetas, ¿cuánto más entendemos hoy lo que está hablando los profetas, lo que está diciendo Pedro, porque está en los tiempos del primer siglo? Nosotros, después de 2000 años, es como que tenemos un poquito más planteado el panorama y podemos ver un poco más, ¿no? Si nosotros vemos en la historia, decir, wow, cuántos acontecimientos, cuántas cosas, y lo que se está narrando en las escrituras, podemos, en cierta manera, entenderlo un poco más. Entonces, ¿qué dice Pedro? A estos se les reveló no para sí mismos, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por medio del Ruach de santidad enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, hasta aquí es como decir, lo que está diciendo Pedro nos va a abrir un poquito el entendimiento, nos va a aclarar un poco más acerca de cómo ellos, los profetas, inquirieron, buscaron, sin darse por vencidos, por decir así, en querer un poquito entender lo que Dios estaba queriendo hacer, por medio de esas palabras que de su misma boca salían, porque ellos daban una palabra, porque estaban entendiendo lo que Dios estaba bajando a ellos de valga la redundancia, de la idea que Dios tenía, del pensamiento que Dios tenía acerca de la restauración de Israel. Aunque aún en el tiempo de Amós todavía no habían sido llevados al exilio, ya estaba como vislumbrando todo aquello que Dios quería hacer con el reino del norte, las tribus de Israel, lo que llamamos también Efraín, las tribus del norte, lo que Dios pretendía hacer. Entonces, si vemos un poquito en el versículo 7, en el capítulo 9, está hablando, dice, hijos de Israel, ¿no? Hijos de Israel. Ahora, vamos un poquito al versículo 1 del capítulo 9, vemos un poquito atrás para entender, ¿no? Dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará y los pondré sobre mis ojos para mal
y no para bien. El Señor, Adonai de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá todo como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, él estableció su expansión sobre la tierra, él dice, llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama, Adonai es su nombre. ¿Cuál es el punto acá? Vamos a ver quién es Amós. Amós es un profeta que era cuidador de ganado, o sea, estamos hablando de un profeta que estaba en medio de un lugar, una ciudad rural, ¿no? Un lugar rural. Entonces, su trabajo era así. Ahora, él era el cuidador de ganado de una ciudad que está en Jerusalén, muy al sur de Jerusalén, es un lugar llamado Tecoa. O sea que podemos decir que Amós es del reino del sur. Estamos hablando que Amós es de Judá. Entonces, él mismo, y vamos a ver porque en el versículo, en Amós capítulo 1, ¿por qué vamos por todo esto? Para entender de quién estamos hablando, quién era Amós, entenderlo un poquito, entender sus tiempos, para entender esta profecía, la cual nos compete para este Shabbat. Entonces el versículo 1 del capítulo 1 de Amós dice, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usía, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, ¿no? Luego hablamos que él mismo se hace llamar pastor y aquel que cortaba los sicómoros, ¿no? Los árboles. Era como un podador. Entonces dice en el capítulo 7 de Amós, en el versículo 14, dice, entonces respondió Amós y dijo, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy un boyero y recojo higos silvestres, ¿no? En otro lado hablaba también de que hacía este trabajo de los árboles con los sicómoros. Entonces, qué interesante, porque el trabajo que va a desarrollar el profeta va a hacer que él haga muchos viajes. ¿Por qué? Por su trabajo, por lo que él estaba realizando. Entonces, a causa de esto, empieza como a tener más conocimiento del lenguaje, más se expande su idea de ir por diferentes lugares. Y no solamente esto, sino que también empieza a conocer, ¿no? A conocer personas y demás y lugares. Entonces, es interesante que Tecoa, el lugar donde nace, el lugar de nacimiento del profeta Amós, es el lugar donde, se habla históricamente de todo lo que tiene que ver con David, en los tiempos de David, y segunda de Samuel, casualmente nos habla de todo esto acerca de, ya se los leo, segunda de Samuel, en el capítulo 14, el versículo 1 al 24. 14, versículo 1 al 24, no les voy a leer todo, pero es interesante. Dice, habla de los lugares, ¿no? Pero bueno, quizás tengo que leerle todos para poder captar un poquito más la idea, así que lo vamos a dejar ahí. Se los dejo para que ustedes lo vean, para que ustedes lo puedan indagar un poquito. Tiene que ver con lugares, pero a veces es bueno situarnos, que si hablamos del mapa de Israel, Amós está naciendo en el sur. ¿Por qué hago ese hincapié que él es parte de una ciudad de Judea, una ciudad judía, pertenece y demás? ¿Por qué? Porque casualmente su ministerio no se va a desarrollar en esa área geográfica, sino que su ministerio tiene que ver con la región del norte. O sea, que su profecía está yendo para el norte. Ahora veamos la fecha. Ya sabemos dónde nació Amós, sabemos dónde va a desarrollar su ministerio, que es en el norte, lo que se llama la casa de Israel, pero la fecha, veamos la fecha. Se dice que la fecha en que Amós está desarrollando todo su ministerio y demás, hablamos de los 793
al 753 antes de Mashiach. Recuerde que el exilio de la casa de Israel está más o menos en el 700, pero haciendo una línea que va bajando. O sea que en el 790, 753 nos está hablando de que está más o menos entre un par de años, unos 50, 40 años antes de ser llevada la casa de Israel al exilio. ¿Cuándo se da esta profecía? Muy interesante, porque él lo está hablando antes que cualquiera de las dos casas se fuera al exilio. Está hablando y ya advirtiendo lo que iba a suceder con Israel antes de los exilios. Entonces, y obviamente también está dentro del reinado de Jeroboam en el norte, Jeroboam II, y del rey Osías de Judá, también en el 792 al 740. O sea, en ese tiempo, tanto en Israel, en la casa de Israel en el norte, estaba Jeroboam II, en el sur estaba Osías. Teniendo en cuenta esto, Amós es contemporáneo de los profetas, de Jonás, de Oseas, de Isaías, de Miqueas y demás. O sea, tenemos idea que las palabras de ellos van a ser muy parecidas quizás a lo que se está hablando, es el mismo contexto del cual está viviendo Amós. Entonces, avancemos un poquito en esto. Lo que hace básicamente en su ministerio Amós es dar la profecía, su ministerio lo va a desarrollar, y lo que va a expresar de continuo va a ser el énfasis en que la casa de Israel se arrepienta. Que se arrepienta, que Dios lo va a perdonar, pero que si eso no sucede, el Señor viene en contra, digamos, va a venir en contra de Israel por causa de no querer escuchar a la voz del profeta. Bueno, de hecho, el mismo Yeshua dice que a los profetas no escucharon y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque casualmente están muy los oídos tapados, ¿no? Los oídos tapados. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo Dios nos está hablando, y esto va para nosotros también, nos está hablando a que debemos oír la voz de Dios, debemos escuchar y guardar el pacto, debemos escuchar la voz de Dios, debemos estar atentos a lo que Adonai está diciendo. Y de esta manera el pueblo está caminando seguro, un pueblo que va a caminar en la instrucción, y sabemos que aún va a estar protegido y defendido. Pero cuando el pueblo se va a apartar, viene a vergüenza, dice que las naciones se reirán y demás. Pero volvamos a Amós y veamos rápidamente, ahora sí, metámonos directamente en la profecía que va a expresar en el capítulo 9, en el versículo 7 donde comenzamos. Leímos anteriormente lo que aquí estaba sucediendo y dice, aunque caben hasta el Seol, aunque se escondan en las cumbres del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. ¿Por qué está diciendo esto? Porque cuando Amós decía estas palabras, hablaba de estas profecías. ¿Sabe lo que decía el pueblo? ¿Cómo pensás, Amós, que va a pasar esto? Nosotros somos un pueblo protegido por Dios, un pueblo que no le pasa nada, estamos en nuestro mejor momento, porque en los momentos que él ejerce su ministerio es cuando todo estaba bien. O sea, aparentemente todo estaba bien y no estaba pasando nada. Sin embargo, había gravísimos problemas. Veamos un poco a partir del versículo 7, que es donde comienza la Haftará para hoy. Y dice, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Adonai. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Prestemos atención a estos pueblos, los cuales Adonai va a comparar, porque dice, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como? ¿Cómo? ¿No me sois vosotros como los hijos de Israel, los hijos de los etíopes, los hijos de Egipto, de los filisteos de Castor, de Kir, de los arameos? Entonces, presten atención porque cuando hablamos de Egipto, nos está hablando, en otras versiones está hablando de Cush. Entonces, los cushitas como los etíopes, recordemos que son pueblos donde se los podía diferenciar muy bien por su color de piel, ¿no? Pero no está hablando de una manera discriminativa aquí, como quizás hoy nosotros podríamos decir,
en cuanto al color de su raza, sino que acá, más allá de esto, que es como una comparación, está hablando al pueblo acerca de, y lo vamos a leer ahora, de distinguirse. ¿Por qué? Porque debía haber una distinción entre el pueblo de Israel y los demás pueblos, pero no ser conocidos por su color. No, ese es el punto. Dios está hablándonos en estas porciones acerca de Kedoshim, de santo, de apartado, de separado. Entonces, si estamos hablando de esto, quiere decir que tiene que haber una distinción. Y es este el punto donde nos va a hablar y va a hacer comparación de Israel. Y miren, en Jeremías habla de esto, de los etíopes, en 2 de Samuel está hablando acerca también de los cuyitas, pero hay algo que nos relata muy bien, y ustedes recordarán el acontecimiento con el rey Salomón y la reina de Saba. ¿Recuerdan esto? Vamos a buscar un poquito, unos textos. Vamos a buscar rápidamente aquí, porque ya se los busco. Acerca de estos pueblos que fácilmente podrían ser distinguidos, ¿no? Pero ahora, miren lo que se habla de la reina de Saba, que en realidad ella se dice que fue a ver al rey Salomón, se dice que también por el lugar de su procedencia le dijeron, ¿no? Lo sabes, además no podés estar con esta mujer, es obvio que no podés, Salomón, estar con esta mujer. Entonces dice que a la reina de Saba la mandan nuevamente a su lugar, pero dicen que ella volvió embarazada. Y a causa de esto hay toda una situación. Pero sin embargo veamos que Yeshua va a hablar de ella. Vamos a buscar Lucas capítulo 11, versículo 31. Y dice lo siguiente: el día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. ¿Qué quiere decir con esto? Y Yeshua está haciendo una comparación. La reina de Saba, de un lugar donde ella estaba con quizás su esplendor y demás, bajó, como que se rindió, ¿no? Fue a buscar, a ver esa sabiduría de Salomón, y es como que allí hubo un acto de, no de soberbia, sino como de humildad, ¿no? De poder ir y ver esa sabiduría, tomar esa sabiduría de Salomón. Es como decir, la reina de Saba, siendo de otro pueblo, se rinde ante Israel. Y lo que Yeshua está diciendo, miren lo que hizo ella, y ustedes no saben quién tienen delante, tienen al Mesías, tienen al Rey, y en otras palabras, ustedes no lo están escuchando. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué hace referencia con esto? Porque está hablando también de los filisteos, de Castor. Nos preguntaríamos de dónde vienen, porque no hay una seguridad de dónde vienen. Ahora veamos los filisteos, que también está siendo comparado a Israel. Dice, ellos adoraban a Dagón, que era el dios del mar, y se cree, ¿no? Se cree que puede llegar a ser como en el futuro, como en los tiempos donde avanzaron los pueblos, podrían ser posiblemente los griegos, ¿no? Estos filisteos. Estamos hablando de muy, muy lejanos. Dice, entonces está hablando de los filisteos. Entonces estos también no se está seguro de dónde venían, pero es otro pueblo, el cual se les llama los pueblos del mar, que tienen ubicación en Siria y en el Líbano. Ahora, luego están los arameos, que realmente no se saben quiénes son, pero veamos y avancemos un poquito. Cuando Israel está escuchando esta profecía, imagínense, Israel donde no está pasando nada, en sí están todos bien, obviamente haciendo lo que les parecía, pero estaba todo bien. ¿Qué está pasando por Israel, por la mente de ellos, en sus pensamientos, sus emociones? ¿Qué está pasando cuando están escuchando la profecía de Amós? ¿Qué está sucediendo? Entonces, veamos que aquí lo que está pasando en el versículo 7 es lo que está diciendo, y muchos hacen este aporte, dice lo que está diciendo que es así. Y no quizá en una comparación literal, pero está diciendo, así
como los cuyitas, los etíopes, que fácilmente pueden ser conocidos, ¿no? Por sus características, sus rasgos, todo lo que podamos decir, sus cualidades, su forma de ser, su estructura física, el color de su piel, todo eso, son fácilmente reconocidos. O sea, estamos en un grupo y ellos podrían saber tranquilamente quién era un cuyita y quién era un etíope por sus características. Ahora, de esta manera, Dios está diciendo, así debe ser mi pueblo. ¿En qué sentido? Que aún mezclado donde esté, en medio de quien esté, pueda haber una distinción en ellos. Porque de esto se trata las porciones que estamos estudiando, ¿no? En que un pueblo que camina en justicia, que camina en bondad, que camina haciendo misericordia, es el pueblo que se va a distinguir. Porque está caminando en la instrucción, está siguiendo, levantando el nombre de Adonai, el nombre de Yuhebajé en alto, porque al caminar y hacer todo esto, lo que va a suceder es que se va a distinguir en medio de los demás pueblos donde tenían prácticas, donde tenían su ética, muchas veces no estaba acorde a la instrucción del Padre. Sin embargo, Israel, al tener la Torá, lo que tenía que hacer era caminar como dice la Torá. Y de esa manera se iba a distinguir en medio de los pueblos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que aquí está diciendo, hijos de Israel, ¿no sois vosotros como hijos de Etíope, dice Adonai? Como no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y de los filisteos. Versículo 8, mire lo que dice. He aquí los ojos de Adonai el Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Adonai. Lo que está diciendo, a ver si lo podemos entender un poquito, lo que está diciendo aquí es que en realidad, en medio de todo esto, del problema que estaba viendo, aunque ellos no lo veían así, recordemos que Dios está diciendo, he aquí los ojos de Adonai el Señor están contra el reino pecador. Amós está diciendo, a ver, gente linda, a ver, pueblo, lo que está sucediendo es que Dios está viendo su proceder, está conociendo el caminar de su pueblo. No es que Dios no se enteró, y les va a recordar a Amós en sus palabras al pueblo, decirle, recuerden que Dios está mirándolos a ustedes. Quizá ustedes están teniendo una percepción de ustedes mismos correcta, sin embargo para Dios hay algo que está fuera de lugar, hay algo que no está por el carril correcto. Y recuerden que estas palabras de Israel son para nosotros, las tribus que nos perdimos, hoy que estamos volviendo. Para aquellos que puedan estar escuchando, vayan a escuchar esta transmisión, es decir, en algún momento yo me estoy sintiendo como muy relacionado a Israel, pero recuerden que esto es por causa de lo que Dios está hablando y en esta profecía al final nos está hablando de la restauración casualmente de Israel. Dios está llamándonos, pero acá está hablando que no es que vinimos en la mejor condición, sino que lo que a nosotros nos parecía que era bueno no lo era, y Dios nos está enseñando hoy por medio de su palabra, de su instrucción, que habíamos errado y que ahora debemos volvernos. Quizás ya estamos en camino, ¿no? Para algunos decir, bueno, ya estamos caminando, en algún momento hubo una luz en nosotros, pudimos ver que estábamos yendo por un mal camino. Quizás es tu situación hoy, no lo sé, quizás estás viendo un camino que te estás dando cuenta de decir, no, la escritura verdaderamente dice que estoy yendo por un camino errado. Entonces, lo que el profeta está diciendo aquí al reino del norte, le está diciendo a ustedes, no se dan cuenta, dice, están contra ti, dice, los ojos del Señor están contra ti, contra el reino pecador. Dice, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob. Presta atención a esto. Presta atención a esa palabra que va a hacer. Dice, estoy en contra del reino pecador, pero no destruiré del todo a la casa de Jacob. Prestemos atención a esas líneas, porque son clave para lo que va a hablar al final Amós y para nuestros días. Mucho de lo que hablaron también los discípulos, lo que habla el Bri Hadashah acerca de
parábolas incluso que Yeshua dijo que están haciendo referencia a la restauración de Israel. Y vamos a ver un concepto que es muy interesante en cuanto también a ser separado, ser apartado y demás, y ser zarandeados. Vamos a ver esto ahora. Entonces, dice el versículo, avanzamos un poquito, versículo 9 dice, he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Veamos un poquito esto. Y espéreme por acá que tengo algo. Entonces, ya les digo. Es muy importante, quizás algunos de ustedes puedan saber o haber visto alguna vez, que no es mi caso, puedan haber visto lo que es una criba. Quizás vieron alguna vez alguna criba, no lo sé, pero cómo se vería más o menos, se los voy a mostrar, porque es interesante para que podamos entender lo que lo que Dios está diciendo con su pueblo. ¿Por qué les digo? Porque es clave la idea de que Dios está hablando acerca de ser zarandeados. A ver si lo puedo encontrar por acá. Ya se los muestro para que podamos ver claramente lo que es una criba. ¿Por qué? Porque es interesante que entendamos el concepto, entendamos de lo que Dios está hablando, porque dice, ¿por qué Dios va a mandar a zarandear a su pueblo, a las naciones? ¿Por qué Dios va a mandar, dice, a zarandear a su pueblo? Si en realidad sus ojos, dice, están contra el reino pecador. Pero tampoco dice que va a destruir a toda la casa de Jacob. Y dice, y va a zarandear al pueblo en medio de las naciones. ¿Sí? Dios, ¿qué querés hacer con esto? ¿Qué querés hacer con esta gente? ¿Qué querés hacer? Dice, y miren, hace la comparación de una criba. Yo no sé si ustedes lo pueden ver, muy rápidamente se los muestro acá. No tengo otra manera de mostrárselos. Pero una criba viene a ser como una zaranda, que se conoce más el nombre hoy de como zaranda. Es lo que se utiliza para el trigo y demás, para separar lo que no corresponde a lo que trae cuando se levanta la cosecha, se levanta todo, pero es necesario separar y que quede del lado de la criba, queden verdaderamente los granos que sí sirven, que son los que se van a utilizar, y lo que no se va. Entonces, como les mostraba recién, hay un ejemplo acá en esta criba, no sé si lo ven, donde al separarnos se encuentran que hay gusanitos, cosas que no corresponden a ese trigo, a ese grano, que va a ser bien utilizado y que va a servir para su propósito. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo los voy a mandar como zaranda a las naciones. Y es un término que va a ir un poco en contra nuestro, por decir así, porque no lo vamos a entender, es decir, cómo Dios va a mandar a su pueblo a ser zarandeado en las naciones para purificarlos. Piense por un momento. Dios está mandando a su pueblo a ser zarandeado para purificarlo. ¿Acaso no estamos viendo que también es lo que nos dice el Brihad allá cuando dice que Dios necesitaba de tanto en tanto zarandear a su pueblo? ¿Para qué? Para que realmente, como dice, sea separada la cizaña del trigo. Lo que no es y lo que sí es. Lo que no es y lo que sí es. Entonces, ¿por qué está diciendo? Yo me voy, los ojos de Dios se van contra el reino pecador, pero hay parte que no va a ser destruida de la casa de Jacob. Entonces, luego el versículo 9 nos dice, he aquí yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y vimos la criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen,
no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Saben por qué? Pues ella dice, imposible que a nosotros nos venga el mal. No nos va a venir el mal. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque sentían que estaban bien, que nada estaba mal, que estaban haciendo bien las cosas, porque ellos guardaban el Shabbat, pero en realidad lo profanaban. Un ejemplo, ¿qué hacían? Decían que guardaban Shabbat, pero a su siervo, a su negocio, lo seguían teniendo abierto. Entonces para ellos estaba todo bien, porque ellos estaban en la casa guardando Shabbat. Pero parte de la disposición de lo que pide el mandamiento, no lo estaban cumpliendo. Entonces, en cierta manera, aunque ellos estaban ahí guardando Shabbat, le doy un ejemplo, ¿no? Su siervo estaba trabajando. Entonces no se cumplía lo que dice el mandamiento. Y así muchas cosas más. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Ellos se sentían como, ¿cómo decir? Personas a las cuales no le iba a llegar nada. Como, dice, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. Sin embargo, Amós le está diciendo, no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Lo que está diciendo es que es necesario que vaya todo al exilio, iban a ir todos. O sea, mi pueblo va a ser zarandeado en las naciones. Pero al pasar por la zaranda, ni un grano que me sirve va a caer a la tierra. Quiere decir que en medio de las naciones, el que es de mi pueblo va a permanecer firme, fiel a mí, aún en medio de las naciones. Sin embargo, los que no, se van a terminar de perder. Se van a perder allí en medio de las naciones. Entonces ahí sí yo voy a separar los que son míos y los voy a, con ese propósito, con lo que yo he depositado sobre ellos, ahí sí ellos me van a servir para la tarea que yo quiero, para el diseño, para el propósito, para lo que he pensado hacer en los tiempos finales. Estoy parafraseando lo que Dios está diciendo. Avancemos un poquito para entender. Nos quedan unos versículos nomás de esta profecía para terminar de entender la idea de Dios en cuanto al término de Kadosh o de Kedoshim, como vemos en las porciones, y también en la otra Hafdará, que corresponde a Jareimot, nos está hablando de lo mismo, de los pecados del pueblo, pero sin embargo en Amós, antes de que los dos reinos vayan al exilio, está hablando de la idea de Dios, de lo que Dios pretende hacer. En el pensamiento de Dios, Dios manda a zarandear a su pueblo, a las naciones. ¿Para qué? Para que se conserve el grano de trigo, sin ninguna contaminación, sin nada que haya quedado, que no corresponde a ese grano que va a servir, que se va a utilizar para un propósito. Es el pensamiento de Dios. Es por esto que cuando nosotros hablamos que el ser zarandeados, ¿no? el ser zarandeado su pueblo es para purificación. ¿Por qué? Porque en otras palabras, es cuando usted va a zarandear, va a mover la criba, en este movimiento lo que usted va a hacer es separar lo puro de lo impuro, digamos así, de lo que va a servir y de lo que no va a servir. Entonces, en otras palabras, el Dios, al enviar a su pueblo, a las naciones, a zarandearlo, es separarlos para purificarlos. ¿Los pone aparte? No. Pero sí los separa en medio en las naciones, en medio de las personas. Es por esto que esta porción también nos habla del prójimo y de la tarea. Ahí lo que está diciendo en otras palabras y muy claro es que Dios, en medio de las personas que aún quizás no le conocen, nos pone a nosotros para bendecir a las naciones. Porque al vivir separados, al vivir apartados para Dios en medio de las naciones, levantamos el nombre de Dios en alto y contamos a aquellos que no tienen esperanza que hay esperanza. Entonces nuestro prójimo no solamente son nuestros hermanos, aquellos que están cerca nuestro, los hermanos de la fe, los del reino, sino también nuestro prójimo va a ser aquellos a los cuales están cerca nuestro y necesitan el mensaje de salvación, necesitan una esperanza. Entonces, cuando Dios va a enviar a su pueblo a ser zarandeado a las naciones, es para que la palabra corra, para que se difunda el mensaje, porque los que sí son el trigo, el grano de trigo que va a servir y tiene un propósito y va a ser utilizado, son los que van a esparcir la palabra en las naciones, como dice hasta lo último de la tierra. Recuerda Hechos 1:8.
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de santidad y me seréis testigos. ¿En dónde? Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque los exilios y la dispersión ayudó aún en los momentos difíciles para que el pueblo sea purificado y la palabra corra a todos, a todos. Esa fue la idea de Yeshua al contarnos y bajarnos, por decir así, y darnos, ampliarnos la idea de cómo debía ser vivida la Torá de una manera práctica todos los días, en medio de todo tipo de personas. Aunque el pueblo en ese momento no lo entendía, en el primer siglo, como sucede hasta el día de hoy, pero en el primer siglo se habla mucho y hoy también en algunos contextos se ve donde, bueno, no somos del pueblo, entonces nosotros no nos tenemos que contaminar con los demás. Hay algo muy claro, si somos ese grano de trigo, podemos estar en medio de las naciones, en medio de otras personas, pero hacer la distinción, ¿no? Así como Cush y el etíope se distinguen en medio de los demás pueblos, nosotros debemos ser así, distinguirnos, ¿no? O sea, hacer esa distinción en medio de las naciones. ¿Por qué? Porque aún en medio de las naciones, donde hay un montón de tipos de prácticas y formas de proceder, Dios pone a su pueblo para que se vea que la manera que Dios está pidiendo y la manera que Dios dice que se debe vivir. Entonces, versículo 11, en aquel día, estamos en Amós, capítulo 9, y ya con esto voy terminando. Amós capítulo 9, versículo 11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Adonai, que hace esto. Dígame si no tiene que ver con lo que estamos hablando. La criba, lo que va a simbolizar es lo que está diciendo en la profecía de la restauración futura. Lo que está diciendo es que Dios va a levantar que el tabernáculo caído. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Qué es la casa? Algunos dicen la cabaña, la tienda. Lo que Dios está haciendo, dice: yo voy a levantar la cabaña o el tabernáculo caído de David, que literalmente va a levantar esa tienda. Lo que sucedía en los tiempos de David es que en el reinado de David extendió misericordia y lo que hizo es que todos los pueblos que aún ya estaban medio separados, que los reinos del norte y del sur se querían separar, en David es como que hubo un tiempo de shalom, un tiempo de paz, un tiempo donde David empezó a incluir a todos, aquel que estaba minusválido, aquel que estaba mal, aquel que ya estaba jubilado, que parecía que no servía, para aquel que estaba mal, al que sea. Dice que David lo que hizo fue incluirlos. En los tiempos de David, lo que hace referencia es: si yo voy a restaurar el tabernáculo caído de David, es que lo que voy a hacer es que yo voy a llamar de las naciones a mi pueblo y los voy a incluir a todos. No solamente a la casa de Judá, a todos. Porque de las naciones fue disperso mi pueblo. En las naciones se tiró la semilla, ¿no? ¿Sí? La semilla corrió, se dispersó. Entonces, no solamente a algunos, yo voy a llamar de todos lados. Porque estoy moviendo, dice Dios, esa criba que está siendo zarandeado para que ese grano, parte de esa casa de Jacob, no va a ser destruida y va a ser levantada para ese propósito. Por eso Dios dice: en aquel día final, ¿no? En los finales, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, levantaré su ruina y edificaré como en el tiempo pasado. Entonces, ¿por qué? Porque está haciendo referencia a que nuevamente, en los tiempos finales, dice Dios: yo voy a restaurar a mi pueblo y las 12 tribus nuevamente van a estar juntas. Y todas las 12 tribus, hablo así, las 12 tribus juntas van a ser llamadas nuevamente mi pueblo Israel, no solamente una parte de mi pueblo. Entonces, dice: para aquellos sobre los cuales invocado mi nombre posean el resto de Edom, o sea, de aquello de las naciones de Edom, donde está escondido mi pueblo, por decir así, en Edom, que hoy casualmente tiene que ver mucho de eso con Roma, y en los tiempos del
en el primer siglo, que estaban bajo el Imperio Romano, y en nuestro tiempo no es tan así, pero como que sigue habiendo en cierta manera un dominio, un gobierno, ¿no? Dice, y a todas las naciones, dice Adonai que hace esto. ¿Qué está haciendo? Que de en medio de las naciones está llamando a un pueblo. De en medio de las naciones está llamando a un pueblo que invoca mi nombre, Yuhebahei, que está conociendo el nombre de Adonai y que está llevando adelante el mensaje y está llamando a muchos. Y si nosotros no hablamos y no proclamamos, las piedras van a hablar. Entonces, tiempo de levantarnos nosotros y hablar la palabra. Hablar la palabra. Que esa palabra corra. Que pueda verse la misericordia de Israel, del Dios de Israel a través de nuestras vidas. Entonces, dice 13, y aquí vienen días, dice Adonai, en el que Ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán monto y los collados se derretirán. Y luego dice, y dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huerto y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Adonai, Dios tuyo. Y aquí termina Amós con esta profecía muy alentadora, muy restauradora. Podríamos ponerle todos los honores, porque en realidad lo que Amós está diciendo en esta profecía es: Israel está mal, pero Dios la va a mandar a ser zarandeada, ¿no? Pasar por esa criba en las naciones para purificarlo, y que de allí ellos puedan venir con los gentiles que se han mezclado, y todas las naciones puedan adorar al rey. Y de esto también nos habla Zacarías, lo que pasará en los tiempos finales. Y aquí dice que Dios se va a encargar de levantar el tabernáculo de David, se va a encargar de reunir a las 12 tribus, se va a encargar de llamar a todo de entre las naciones, y las naciones conocerán quién es el Dios de Israel. Esto va para nosotros, lo que está pasando con el pueblo en los tiempos de Amós, antes de ser llevado al exilio. Están escuchando la profecía de Amós, el pueblo. En los tiempos del primer siglo, del segundo templo, en los tiempos de Yeshua está hablando también acerca de esta restauración. Les está hablando al pueblo, les está cercano a todos aquellos que para muchos del pueblo, para la casa de Judá, que veía como malo a esos gentiles, Dios está diciendo: ellos también son parte mío y yo los estoy trayendo. De hecho, eso dice que Yeshua vino para a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, casualmente. Y vamos a ver que aún Pablo se está inspirando en Amós, en Ageo, para hablar también la unificación de Israel. Y esto lo vemos en Romanos 10, Romanos 11, donde nos habla de el misterio de la restauración de la casa de Israel, y obviamente también la restauración de la casa de Judá, las dos casas en un pueblo que camina como un ejad. Entonces, ¿por qué? Porque la idea de Dios es que su pueblo sea Kadosh, que su pueblo se distinga de entre demás de los pueblos, y para esto necesita pasarlo por un proceso de purificación para que entiendan que verdaderamente aquellos que hayan quedado son los que van a servir a Dios. ¿Para qué? Para ese propósito que se va a llevar adelante, que es la idea de Dios, los planes de Dios. Por eso es que no podemos nosotros tener a los demás como inferiores a nosotros, sino al contrario, no sabemos muchas veces delante de quién estamos. Y la importancia que Dios le da a las personas que nos rodean, a las que nos conocemos, al mundo entero. En otras palabras, nosotros no podemos desmerecer a nadie, ni podemos tener un mal concepto de las personas. Sin embargo, saber que lo que yo veo no es lo que Dios ve. De lo que Dios está haciendo con las personas, con los pueblos, con las naciones, no es lo que nosotros pensamos, ni aún pasa por nuestra mente ni nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque Dios se reserva a un pueblo, y Dios está llamando a quien quiere,
Y como Él dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia y del que no, no la voy a tener. Porque Él es soberano. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Amar a mi prójimo. ¿Cuál es mi trabajo? Ser esa distinción de entre las demás naciones, de entre más pueblos, entre demás personas. No significa que yo me debo aislar, sino que en medio de donde yo estoy, en el entorno donde yo estoy, debo ser esa luz para las personas. Yo debo irradiar luz. Entonces, ¿por qué lo hago? Yo no solamente que debo ser santo, sino que yo ya soy santo. O sea, soy apartado para el Señor. Yo ya me apartó, y como me apartó, yo debo ser esa luz en medio de las tinieblas. Hay mucho más que podríamos hablar, pero me quedo y termino con esto, que en aquel día, dice Dios, Él levantará el tabernáculo, la tienda caída de David, Él la va a levantar. Y esto no hace referencia solamente a tiempos de adoración, a música, esto está haciendo referencia a la restauración de Dios en cuanto al reino, a su pueblo y obviamente al reinado de Mashiach, perpetuándolo y hablando de lo que vendría. Recuerden, Yeshua, la raíz de David, que ha vencido, y el libro abrirá. Termino con esto: en aquel día será levantado el tabernáculo caído de David. Habrá restauración para Israel, a pesar de que no anduvo de acorde a como Dios dijo, pero al ser zarandeados y Dios hablando a su corazón, un pueblo que se vuelve a Él, es un pueblo que va a estar firme para proclamar la palabra. Esparza la semilla, comparta la palabra, hable con su vida, extienda esa luz en medio de las tinieblas, porque Él va a levantar el tabernáculo caído de David en aquel día, en tiempos finales, en los días que nos encontramos. Shabbat Shalom para todos, que tengan un buen término de Shabbat, Shavua Tov, una buena semana, y nos preparamos para la próxima porción, donde vamos a estudiar principalmente lo que tiene que ver con las porciones en cuanto a las festividades, a las convocatorias del Eterno. Estamos en la tercera semana, en el tercer Shabbat de la cuenta del Omer, terminando la semana de compasión, así que vamos a entrar a una nueva semana y a nuevos desafíos que tiene el Padre con nosotros. Sigamos contando el Omer, la medida todos los días, porque vamos en camino, en crecimiento a Shavuot, a recibir lo que el Padre tiene para su pueblo. ¿Dónde? En la entrega de las primicias del trigo, en el tiempo donde los reyes, el trigo hace referencia a los reyes van a recibir la instrucción. Shabbat Shalom para todos.